El tradicional arte del estarcido es sencillo, rápido y por encima de todo muy adaptable y variado. Según el dibujo y los colores que elijas y la forma de utilizar los motivos, puedes crear un delicado efecto floral, rústico y tradicional, elegante y sofisticado, o perfecto para una habitación infantil, para decorar cosas pequeñas, un armario o una silla, loza y porcelana, o decorar las telas para crear tu propio ambiente. Empecemos con la técnica básica. El equipo necesario es muy simple. Las actuales pinturas acrílicas para estarcir se secan rápidamente, son resistentes y se limpian con agua. Las ceras de estarcir al óleo tardan más en secarse y por eso es preferible la pintura acrílica. La gama de colores es muy amplia y su utilización es muy fácil. Emplea una brocha de estarcir, las hay de diferentes tamaños, o una esponja sintética para aplicar la pintura. La esponja es menos costosa y puedes tirarla una vez la hayas usado, pero la brocha consigue un acabado de gran calidad. Reúne todo el equipo antes de empezar. Pinturas, brochas, esponjas, platos de plástico para las mezclas, cinta adhesiva de baja adherencia o pegamento en aerosol para fijar las plantillas y mucho papel para practicar. Pega la plantilla sobre un papel cualquiera, ya que es conveniente que hagas una prueba antes de empezar el trabajo. Vierte siempre la pintura en algún recipiente, no la utilices nunca directamente del bote. Impregna la brocha de pintura y escúrrela hasta que esté casi seca. De este modo estará lista para empezar a trabajar. Aplica la pintura golpeando suavemente con la brocha sobre la plantilla. Cuando hayas terminado, despega la plantilla suavemente. Si te has dejado algún trozo sin pintar, puedes volver a colocar la plantilla encima y rellenar el espacio vacío. Con la esponja se trabaja del mismo modo. Con muy poca pintura se pueden estarcir muchos dibujos. Escurre bien la esponja para evitar que la pintura se filtre bajo la plantilla. Los colores mezclados producen un efecto muy intenso. Estarce un color encima del otro en pequeñas cantidades o no tan pequeñas, como te guste. Las pinturas se entremezclarán, por lo que debes tener cuidado que el conjunto no quede emborronado. Puntea un segundo color encima cuando el primero esté seco, y el resultado será una doble capa de colores sin mezclar. Este efecto es muy bonito si se emplean dos tonos de un mismo color. Te sorprenderá el aspecto de las combinaciones de colores poco frecuentes. Es difícil conseguir la misma intensidad en todas las ventanas de las plantillas. Ni lo intentes. Estarce manchas entremezcladas que sobrepasen las ventanas. Será mucho más natural una vez acabado. El diseño más fácil es el de una serie de motivos esparcidos por toda la pared. No hay necesidad de tomar medidas, solo hay que estarcir en la pared una serie de motivos a una cierta distancia. Los más adecuados son los dibujos de flores. Para evitar la monotonía, entremezcla algunos motivos más pequeños. Si no dispones de plantillas separadas, recubre parcialmente con cinta adhesiva las ventanas de una plantilla para tapar los motivos pequeños y poder utilizarlos de modo aislado. No te preocupes si la pintura se filtra bajo las plantillas. Esto ocurre con frecuencia cuando se estarce sobre paredes desiguales o cuando no se han escurrido bien la brocha o la esponja.
Cuando el estarcido está seco, se retoca con un pincelito y un poco de pintura del color del fondo. No es necesario cubrir toda la pared con dibujos. 1 o 2 motivos pueden quedar muy bien. Para conseguir una mayor variedad, invierte la plantilla. De ese modo se aumentan las posibilidades de uso de todo o de una parte del motivo. Limpia bien la plantilla, dale la vuelta y obtendrás un dibujo completamente distinto. Para estarcir una cenefa o un friso en la pared, has de trazar una línea que te sirva de guía. Señala la altura elegida en ambos extremos de la pared, sujeta un cordel a una chincheta y clávala en una de las marcas. Desenrolla el cordel pasándolo por una tiza de color. Sujeta el cordel bien tirante a la otra chincheta. Estira del mismo y suéltalo para que deje en la pared una línea perfecta. Si vas a estarcir una cenefa continua, coloca el borde de la plantilla alineándolo con la guía de la pared. Estarce el primer motivo y desplaza la plantilla para hacer el segundo. En ocasiones las paredes no son perfectamente simétricas, así que al llegar a una esquina, presiona la plantilla contra el ángulo, fíjala con cinta adhesiva y continúa el trabajo, protegiendo la pared de al lado con un trozo de cartón. Cuando la pintura esté seca, al cabo de unos 5 minutos, comprueba que el otro lado de la plantilla quede alineado. Presiona sobre la esquina y estarce protegiendo esta vez con el cartón el primer lado. Ya puedes continuar por la segunda pared. Si quieres estarcir una cenefa que encaje en la pared, decide cuánto espacio vas a dejar entre los motivos y márcalo en la línea de tiza. Pon el centro de la plantilla sobre las marcas a medida que vas avanzando por la pared. Para darle más variedad, invierte la posición de la plantilla de forma alterna o añade algún detalle brillante sobre el dibujo estarcido. Se puede utilizar el mismo motivo o varios distintos. Si tienes dudas de cómo va a quedar el dibujo una vez estarcido, deja la plantilla pegada por uno de los lados y levántala para comprobar el resultado. Si no te acaba de gustar, vuélvela a pegar del todo y prueba con otro color. Vale la pena cuidar bien las plantillas. Si las guardas limpias y de modo que no se deformen, te durarán años. Quita siempre los restos de pintura para que no se acumule y obstruya el dibujo. Si se trata de pinturas acrílicas, emplea un trapo mojado en agua caliente y utiliza disolvente si has estarcido pinturas al óleo. Frota con cuidado sobre los puentes, las partes más estrechas de la plantilla y desde los bordes hacia adentro. Colócala sobre papel absorbente y guárdalas planas. El adhesivo en aerosol también se puede acumular sobre las plantillas. Limpia los residuos con un trapo mojado en gasolina de encendedor. Si se te rompe un puente de una plantilla, colócala sobre una tabla y pega un trozo de cinta adhesiva encima de la rotura. Da la vuelta a la plantilla y añade un poco más de cinta adhesiva por el otro lado.
Presiona bien sobre la cinta y córtala a continuación con una cuchilla, siguiendo el perfil de los puentes. Decora tu casa con pintura siguiendo unas sencillas técnicas. Es mucho más asequible que el papel y te da la satisfacción de crear algo exclusivamente tuyo, a la medida de tus gustos. No te limites a pintar con pinceles, aventúrate con distintos materiales, esponjas, veteadores, peines, trapos, incluso bolsas de plástico. Puedes crear texturas y dibujos sorprendentes. Empieza con una de las técnicas de pintura decorativa más sencillas, el esponjado. Es realmente fácil y rápida, y para su realización se utiliza pintura plástica diluida en agua, por lo que también resulta barata. Experimenta con todas las combinaciones de color que se te ocurran. Las posibilidades son ilimitadas, porque con una esponja y un poco de imaginación se pueden decorar paredes, muebles y todo tipo de accesorios. Se necesita una esponja. Con una esponja natural se obtiene un espléndido efecto, pero también se pueden utilizar esponjas sintéticas, siempre que se las prepare debidamente. Redondea las esquinas y los bordes con unas tijeras y arranca pequeños pedazos hasta conseguir una textura irregular y abierta, como la de la esponja natural. Reúne todo el equipo antes de empezar. Se necesita una esponja, pintura plástica mate del color elegido para la base, un par más de colores para el esponjado, un recipiente para preparar las mezclas, una cubeta de pintor, un rodillo y una brocha para aplicar la capa base, una cuchara o un palo para mezclar la pintura y cinta adhesiva de baja adherencia. Y no olvides una buena cantidad de papel de periódico para practicar y para escurrir la esponja. Con pintura plástica obtendrás muy buenos resultados. Protege con cinta adhesiva la zona de la pared junto al techo, al zócalo y a los interruptores. Vale la pena que dediques un tiempo a esta operación, porque te ahorrarás mucho en limpieza. Aplica la capa de pintura base. Cuando se haya secado, prepara la pintura para esponjar. Vierte un poco de pintura del primer color en un recipiente y añade gradualmente la misma cantidad de agua, removiendo bien. Debe alcanzar una consistencia cremosa. Vierte un poco de la pintura diluida en la cubeta de pintor. Moja la esponja en agua, escúrrela bien e imprégnala con la pintura de la cubeta. Escúrrela presionándola contra la superficie inclinada de la cubeta y a continuación golpea suavemente varias veces sobre un trozo de papel a modo de prueba. No empieces el trabajo con una esponja demasiado cargada de pintura. La esponja debe parecer casi seca, así evitarás la formación de gotas. Comienza por la esquina superior izquierda de la pared y ve golpeando desde distintos ángulos, para que el dibujo varíe. Impregna de nuevo la esponja de pintura y vuelve a escurrirla. Te sorprenderá la rapidez y facilidad con que se trabaja. Si es la primera vez que utilizas esta técnica, empieza por una zona de la pared que vaya a quedar oculta por un mueble. Cuando llegues a las zonas más expuestas a la vista, ya habrás adquirido suficiente seguridad. No te preocupes por las esquinas y los bordes. Una vez decoradas las paredes, utiliza una esponja pequeña para esas zonas que han quedado sin pintar. Cuando llegues a una esquina, cubre la pared de al lado con un trozo de cartón. Espera a que la pintura se seque y protégela para poder seguir en la pared siguiente sin volver a esponjar sobre lo ya pintado. Espera a que la pintura se seque. Al estar diluida con agua, solo tardará 1 hora. Procede de la misma manera con el segundo color. Este toque final marca la diferencia entre un esponjado con dibujo definido y contrastado y un moteado suave. Para esta segunda capa, puedes mezclar el color de base con el del primer esponjado y obtendrás un efecto muy suave. Al retirarte de la pared, es posible que veas zonas donde hayas aplicado más pintura que en otras. Simplemente trabaja con la esponja en dichos lugares con el color adecuado para equilibrar el efecto, ya sea con el del primer esponjado o con un poco de pintura de la base diluida con agua.
El veteado es un efecto que imita el aspecto natural de la madera. Con un veteador convertirás sencillos muebles en verdaderas obras de arte, en colores naturales o en tonos de fantasía que simulan los de la madera teñida. El veteado se puede aplicar a los laminados. Esta sencilla cómoda pasó por 3 etapas muy simples. Fue lijada, se le dio una capa de pintura de color rojo caoba y a continuación se creó el efecto del veteado con una veladura de color marrón intenso, una transformación completa. Es una forma estupenda de dar vida a los muebles de cocina. Lija y limpia las puertas, elige los colores y pronto tendrás una cocina nueva. La técnica es fácil. Estos son los pasos que has de seguir. Si no conoces la técnica, lo mejor es que emplees una veladura sintética. Se secará más lentamente que la acrílica, lo que te permitirá trabajarla antes de que se seque. Empieza aplicando una capa de esmalte satinado del color que has elegido, con las pinceladas en la dirección de las falsas vetas de madera. Cuando la pintura esté seca, prepara la veladura. Vierte un poco de aceite de linaza con secante en un recipiente. En otro, echa un poco de pintura al óleo de uno o más colores. Añade el disolvente suficiente para diluirla. Mezcla y agrega la preparación al aceite de linaza. Prueba el color en una zona del mueble que no vaya a verse. Cuando consideres que has encontrado el tono justo, añade disolvente hasta obtener una mezcla de aspecto cremoso. Aplica uniformemente la veladura sobre la base seca en la dirección de las falsas vetas, en una zona de unas 3 veces del ancho del veteador, y ya puedes empezar el trabajo. Empieza en la esquina superior izquierda, poniendo el centro de la superficie curva del veteador en el borde. Arrástralo hacia ti en un solo movimiento continuo. Mantén el brazo absolutamente firme. Así se consigue un veteado recto. Antes de volver a pasar el veteador, límpialo con un trapo o con papel absorbente. Para formar las vetas del roble y el pino, coloca el veteador en el borde superior de la superficie con el borde inferior de la cara curva tocando la veladura. Cuando muevas la herramienta hacia ti, balancéala una vez. El efecto es mágico. Aplica más veladura. El tercer tipo de veta es la de nudos y se consigue del siguiente modo. Balancea suavemente el veteador hacia adelante y hacia atrás a medida que vas moviéndolo hacia ti. La gracia del veteado está en trabajar siempre con decisión, suavidad y firmeza, moviendo todo el brazo sin detenerte ni presionar demasiado. Una vez dominados estos dibujos, faltarán los toques finales para conseguir una buena imitación de la madera. Pasa 2 veces el borde de púas finas del veteador por la veladura para obtener una veta muy fina. Entremezcla este dibujo con los nudos, las anillas y las vetas rectas. El efecto será ligero y nada recargado. Para terminar, añade algunos nudos pequeños. Con un pincelito de cerdas duras, dibuja un nudo girando rápidamente y haz una rayita con veladura arriba y abajo. Las equivocaciones son fáciles de arreglar. Pasa simplemente un pincel de nuevo sobre la veladura. También puedes quitarla con un trapo humedecido en disolvente y aplicarla de nuevo. Recuerda que los trapos sucios de pinturas sintéticas se deben secar antes de tirarlos a la basura. Estos productos son muy inflamables y pueden entrar en combustión si no se airean bien. Este procedimiento se utiliza en otros tipos de técnicas y efectos llenos de creatividad. Se pueden utilizar diferentes materiales para trabajar la veladura y crear dibujos sobre el color de la base. El peinado es una de las técnicas más fáciles. La veladura coloreada se trabaja sobre una capa de pintura satinada, como en el caso del veteado. Aplica la veladura sin que las pinceladas queden marcadas. Con el borde de púas anchas del veteador conseguirás el efecto buscado. Es mejor no hacer demasiado largas las pasadas. Varía las pasadas para crear dibujos distintos, cruzándolas, por ejemplo.
Recuerda que el veteador se debe limpiar cada vez que se utiliza. Trabaja con los dos bordes del veteador o utiliza las púas de un peine de decorador o de uno convencional y podrás crear una gran variedad de efectos. Pon en práctica estas ideas. En el próximo vídeo demostraremos técnicas tan fáciles como el color lavado, el pintado con bolsas y trapos, el punteado, el arrastre y el primero de los efectos de imitación de un mineral, el mármol flotante.